Cristo no es lo más importante, es lo único. Audio de la semana, primer sello, parte 2, hoy 29 de noviembre de 2020. Vamos a intentar identificar lo referente al anticristo, intentar descifrar pues el misterio de su procedencia. En primer lugar, consideremos la identificación del anticristo. Para eso quiero invitar a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice la palabra: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ve y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Ese cuadro parecido lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y 12, como en la lección anterior, pues vimos que no es más que un prototipo de Cristo, que este no es el verdadero, y el verdadero está allí en el capítulo 19, versículos 11 y 12, con las mismas características: cuello blanco, la corona, el armamento que llevaba, la espada de 2 filos, y en este caso pues un arco. Veamos pues la identificación. Primero, un caballo blanco. Si lo compara con el capítulo 19, versículo 11 de Apocalipsis, también viene en un caballo blanco. ¿Qué significaba para esa cultura antigua? Bueno, un caballo blanco significaba victoria, reinado, libertador, vencedor, etc. Alguien que tiene dominio sobre todas las cosas. El contexto interno nos lo indica. Dice el versículo número 2, en la parte final: y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Salió venciendo para vencer. Esa es la identificación directa o interpretación directa del significado del caballo blanco. Uno que sale venciendo para vencer. El contexto interno, pues como ya lo hemos visto, es ese. Vamos a entender algo más, ¿no? Los emperadores, los reyes más tardíos, como los romanos, Napoleón, Alejandro Magno, siempre se identificaban montados en un caballo blanco. ¿Qué diremos nosotros, por ejemplo, del libertador Simón Bolívar? Digo yo aquí, especulando un poquito, de repente él jamás en su vida se montó en un caballo blanco. Pero como la representación hoy de ser el libertador de 5 repúblicas, usted ve que en todos sus cuadros aparece montado ¿en dónde? En un caballo blanco. Ese es básicamente el significado más sencillo de lo referente al caballo blanco. Veamos otro detalle. Dice el versículo 2: y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Tenía un arco. ¿Qué significa esto? Que tendría bajo su dominio el poder militar del mundo. Note que no tiene flecha, ¿se dan cuenta? Eso quiere decir que no tendrá necesidad de usarlo. Si usamos un poquito de lógica, si él es el gobernante del mundo, él no se va a hacer la guerra a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene control de todas las fuerzas armadas de todos los países del mundo. A lo menos eso es lo que vemos nosotros en los 7 años. Ese es el significado entonces, que tenía un arco. El significado del caballo blanco, como dijimos, es que salió venciendo para vencer. El significado del arco, que él va a tener agarrado todo el poder militar bajo su control. ¿Okay? Vamos a ver otro detalle más. Dice el versículo 2 nuevamente: y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Vamos un momentito allí, el capítulo 12, versículo 9, para saber el significado de la corona. Capítulo 12, versículo 9. Dice así: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. Noten, subrayen esa parte de a quién se refiere, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Le repito nuevamente, dragón, cada vez que usted vea dragón aquí en el Apocalipsis se refiere a la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ¿ok? Dragón, Diablo y Satanás, porque eso lo vamos a ver más adelante y usted se va para que no lo vaya a confundir con la bestia. Versículo, vamos a momentico para que veamos el significado pues de esta corona. Capítulo 13 de Apocalipsis, ahí mismito, el versículo 2. Y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, ¿ok? La bestia no es el dragón, ¿ok? Y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Se dan cuenta? Aquí el dragón le da el poder, le da su trono y le da grande autoridad. ¿A quién? A la bestia. Entonces el dragón es Satanás y le da a la bestia, que es el anticristo, ¿ok? Le da el poder, su trono y grande autoridad. Eso es lo que significa y le fue dada una corona. Ve el versículo 5 para que vea el contexto. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio, ¿qué? Autoridad para actuar 42 meses. Ahí nos indica pues que su tiempo de autoridad, de uso de esa corona, es solamente por 3 años y medio. Es decir, de la mitad de la semana, ¿ok?, hacia el final, que es donde él hace desastre allí. Y veamos también el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Los santos y vencerlos. ¿Quiénes son estos santos? Si los santos de aquí, supuestamente algunos pretribulacionistas dicen que es el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel ya está siendo protegido, ¿ok?, por el Señor en el desierto. Ahí no hay ningún israelita, allí en Israel, ¿ok? ¿Y esos santos, quiénes son esos santos? Pues supuestamente, yo creo que es la iglesia, y se le permitió hacerle guerra contra los santos y vencerlos, por eso es la gran tribulación. También se le dio que autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, eso se refiere que le fue dada una corona. Vamos a ver un momentito allí, en el capítulo 17, más adelantito, usted pasa una página y se va a encontrar en el capítulo 17, versículo 12 al 13, para identificar un poquito más esta bestia, ¿ok? Y no se pierda de vista lo que sí. Y dice aquí, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Solamente una hora esos 10 reyes van a recibir autoridad. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad, ¿a quién? A la bestia. Entonces, le fue dada una corona y que le fue dada autoridad. Fíjense, ustedes se van a dar cuenta que de un sentido espiritual hablamos del capítulo 13, versículos 2, 5 y 7, que es Satanás quien le da autoridad en el área espiritual, ¿me entiendes? Pero aquí en el área humano no son los reyes. O sea que las fuerzas diabólicas estarán controlando a las fuerzas humanas para que esto se lleve a cabo en la realidad nuestra. De modo que ya podemos identificar estos elementos que que nos dan una pista de cómo es la identificación de este anticristo, de esta bestia. Y pues le fue dada una corona, tenía un arco y un caballo blanco. Ya entendiendo un poquito este asunto, podemos ver entonces lo relacionado con la procedencia, ¿no? Vamos al Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Capítulo 17, versículo 8. Dice allí, en el versículo 8, la bestia que ha visto, ¿ok?,
¿Qué requiere? ¿A quién? El anticristo, fíjate que no es el dragón, ¿ok? Era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vamos a detenernos por aquí un momentito, vamos a hacer una especie de paréntesis. Note lo que dice allí, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Parémonos ahí, hagamos un paréntesis, porque esto es importantísimo. Porque regularmente nosotros predicamos, yo lo hice muchas veces, cree en el Señor Jesucristo para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Eso no aparece en ningún lado, ¿vieron? ¿Por qué? Porque los nombres nuestros fueron inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Léalo nuevamente con cuidado, y eso también lo va a ver en el capítulo 13 también, que aparece el versículo 8, si mal lo recuerdo, dice, y el versículo 8 del capítulo 13, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjate, hasta el mismo Jesús fue inmolado desde el principio del mundo, ya espiritualmente, y por supuesto ya todos los que están inscritos en el libro de la vida están inscritos en el libro. Cerrando paréntesis, pues seguimos. Entonces la bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces cuando uno lee este asunto, bueno, ya podemos entender que ya antiguamente existió, ¿okay? Porque acuérdense que tenemos que verlo desde el punto de vista de Juan, que es el que está escribiendo y está viendo las visiones. ¿Okay? Entonces noten, era y no es, y está por subir del abismo. Vean el versículo 9 ahora, por favor. Esto para la mente que tenga sabiduría. Yo sé que ustedes tienen mucha sabiduría. ¿Okay? Las 7 cabezas son 7 montes. ¿Ok? 7 cabezas son 7 montes. Estamos hablando de la bestia, que tenía una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Ok? Este es un solo animal, ¿okay? Con 7 cabezas. Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, si uno se preguntará, bueno, ¿qué son esos 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer? Y el versículo 10 nos responde, y son 7 reyes. ¿Ok? Y aquí vemos la identificación de 2 días. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Se puede interpretar de varias maneras. Algunos eruditos piensan que se refieren a los reyes que estuvieron en el Imperio Romano. Por ejemplo, algunos piensan que el primero de ellos fue Augusto, que hizo su reinado entre el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. El segundo, Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo. Después vino Calígula, del 37 al 41. Después vino Claudio, del 41 al 54. Y Nerón, que fue del 54 al 68, para el tiempo que se estaba escribiendo este libro. Y se estaba recibiendo, las revelaciones de los ángeles de parte del Señor para con Juan. Si se dan cuenta, el versículo 9 nuevamente, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienten, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, ellos dicen que es Vespasiano, y el otro no han venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Bueno, esas son interpretaciones. Hay otra que se refiere a la interpretación de reyes como relacionada con los imperios más que con los reyes. ¿Okay? Unos dicen que se trata del imperio salomónico, el primero, que fue el imperio de Israel. Antes se pensaba que era Egipto, pero resulta que en ese tiempo estaba dividido, los hititas por un lado y los egipcios por otro lado. Entonces, pero se refiere aquí solamente a un reino que dominara todo el mundo, o un imperio.
En este caso, el imperio salomónico fue el primero, después siguió el asirio, después vino el babilónico, el medo-persa, el griego. 5 de ellos habían caído. Los emperadores o reyes preponderantes de esos imperios, por ejemplo, el salomónico, por supuesto, de Salomón, el asirio del Salmanasar, Babilonia Nabucodonosor, el medo-persa Ciro y el griego Alejandro. De esos 5, como dice aquí en la escritura, véanlo bien en el capítulo 17, versículo 10, 5 de ellos han caído. Uno es que era Vespasiano, ¿okay?, que estaba en ese momento reinando, mientras Juan recibía estas visiones. Y el otro aún no ha venido. Entonces, ahí donde tenemos la incógnita de ese otro que no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, sería el sexto, ¿ok? El sexto, el que va a durar, el sexto, perdón, es Vespasiano, que estaba actualmente. El otro que no ha venido sería el séptimo, que durará breve tiempo, como dice en el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Yo especulo un poquito, ¿no? La bestia entonces es el octavo. Dice aquí en la escritura que está de entre los 7. ¿Ok? Por la línea de entender que fueron los emperadores romanos, yo no estoy muy inclinado a esa interpretación. Pero sí por el lado de los imperios, que es salomónico, asirio, babilónico, medo-persa y griego. De esos 5 que ya habían caído para aquel entonces. Pero compárese un momentico para que lo entendamos mejor con los 10 cuernos, que dice más adelante, dice el versículo 12, y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, eso todavía no han aparecido. Ahora, esos 10 cuernos, entonces hemos hablado del dragón, que es Satanás, de la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Ya hemos entendido más o menos a qué se refiere este asunto de las 7 cabezas, ¿ok? Que son 7 reyes que tienen que dominar para que llegue finalmente el octavo, que sería el anticristo. Note que dice acá los 10 cuernos, que son 10 reyes, no han recibido reino y gobernarán por una hora. El propósito de ello es entregarle la autoridad ¿a quién? A la bestia. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo hasta aquí y luego continuamos en la tercera parte para explicar un poquito más en detalle, para que no se me vayan a confundir. El Señor les bendiga, repásenlo una y otra vez para que lo comprendan mejor. Dios le guarde y le bendiga ricamente.